Síguenos en Twitter, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Bueno, la verdad es que yo le hago caso a mis seguidores. Los que critican también se toman en cuenta, los que tienen mensajes negativos, siempre que no sean mensajes absurdos e ilógicos, etcétera. Todo aquí se lee, a veces uno no responde, pero todo lo leemos. Si no lo leo yo, lo lee parte del equipo de Agárrate. Bueno, hay que ver que tengo inundada todas mis redes con el tema de la reunión de Antonio Ledezma con Julio Borges. Es decir, la imagen que ha salido, bueno, la hemos visto en las redes sociales, de ambos en reuniones en Francia, ha chocado, porque esa es la palabra, ha chocado mucho a la gente. Hay gente que está indignada, los niveles de ira van desde los insultos leves hasta preguntarse si Antonio Ledezma se untaría Somergán después de la reunión con Julio Borges, cualquier cantidad de cosas. Y pues yo creo que yo tengo mi propia opinión, ustedes saben que tengo mi propia opinión, pero yo quiero escuchar a Antonio Ledezma porque realmente los ataques han ido dirigidos hacia Antonio Ledezma. Incluso se hacen la pregunta porque Antonio Ledezma, después de que Julio Borges ya era o es un muerto político, le está dando oxígeno a una persona que la mayoría de los venezolanos considera que traicionó la lucha por la libertad de Venezuela. Ese es en resumen lo que hay en las redes sociales, y ya tenemos vía Skype desde Europa, tardísimo para él, pero siempre dispuesto a responder cualquier pregunta. Ya tenemos ahí a Antonio Ledezma, que acaba de llegar, por cierto, de París. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, echándole pichón, pues creo que aquí no hay momentos para tregua, llegando de un día de trabajo intenso. Hoy tuvimos reuniones con el presidente del Senado, con el presidente de la Asamblea Nacional, luego con el director para las Américas y el Caribe de la Cancillería, y en la tarde con el ex primer ministro, el señor Valls, quien nos atendió y está muy al tanto de la crisis venezolana. Mañana arrancamos el día en una reunión muy temprano con Albert Rivera, luego con el presidente Felipe González, posteriormente con el presidente Aznar, luego con el canciller de España y posteriormente con el presidente Rajoy. Yo quiero decir a la gente, y te agradezco muchísimo, Patricia, esta oportunidad, porque yo también, como tú, respeto mucho a la gente de las redes. Y cuando puedo, respondo. Te debo decir que hay gente que cuando les respondo dicen, pero es verdad, es Antonio Ledezma. Sí, la gente a veces no lo cree. No, la gente no lo quiere creer, pero a veces, bueno, hago un esfuerzo, porque entre leer, tengo que estar leyendo documentos, leer algunos libros de actualidad, redactar cartas, preparar reuniones, pero bueno, uno hace un esfuerzo. Tengo el hábito de dormir 4 o 5 horas y me parece eso suficiente, pero de hablar con la verdad. Primero, yo soy el mismo Antonio Ledezma, de las mismas convicciones. No me retracto de lo que dije en el video del 31 de julio. Actúo por lo que me digan mis convicciones. Así lo hice, por ejemplo, el 2 de febrero del año 2014, cuando me subí a una tribuna en la Plaza Brión, junto con María Corina y con Leopoldo, y propusimos el movimiento de la salida, cuando tenía, como decimos en el llano, vara alta en la MUD. Yo era uno de los líderes de la MUD y corrí ese riesgo, y mucha gente me criticó y me dijo que no era posible que yo me aliara con Leopoldo, con María Corina, para proponer un movimiento que ahora, después que rubricamos aquella proposición de la transición, mucha gente dice que como teníamos razón cuando advertimos con suficiente antelación lo que lamentablemente estamos viviendo el día de hoy. El tema nacional no es lo mismo que el tema internacional. Yo debo decirle a través de tu programa a los ciudadanos que cuando yo me reuní, por ejemplo, en enero con el presidente Kuczynski, con el presidente Piñera, con el presidente Mauricio Macri, quien tengo una amistad personal, buena parte del tiempo de cada reunión era para hablar del tema de la unidad, porque ellos no entienden el tema de lo que está pasando en Venezuela. Eso que comprendemos nosotros no lo desmenuzan en los despachos presidenciales.
como tampoco lo entiende, por ejemplo, el gobierno de Francia o a veces el gobierno de España, aunque está más cerca, más próximo de nuestras vicisitudes. De allí que las diferencias nuestras no interesan mucho a los gobiernos en los que estamos buscando respaldo. Y estoy convencido que nosotros, sin la ayuda de la comunidad internacional, no vamos a librarnos de la tiranía. Yo fui a esta reunión sabiendo del chaparrón que me venía por las redes sociales, pero cuando uno piensa en un objetivo superior más allá de los puntos que yo pueda perder en las encuestas, de las mentadas de madre que me puedan dar en las redes, y además cuando uno puede dormir las pocas horas con tranquilidad de conciencia de que saben que yo no estoy enredado con cosas extrañas, de que no respondo a intereses subalternos, sino que mi compromiso es con Venezuela. Pudiera estar equivocado en muchas decisiones que tome, pero lo hago de corazón, lo hago por convicciones. Yo fui a esa reunión previamente discutiendo este documento. Este documento en el que, por ejemplo, por primera vez, los factores que tenemos diferencias, porque tenemos diferencias. María Corina Machado, Diego Barria, Adrúbal Aguilar, Agustín Berrío, Magalí Olavarría, Eli Fernández, Richard Blanco, Iván Maldonado, Melquiades, David Morán, todo el equipo que está en Soy Venezuela, tenemos una posición que todo el mundo conoce y que no puedo poner en tela de juicio. Y esa decisión es, por ejemplo, plantear que primero salimos de la dictadura para poder hablar de elecciones. Eso lo aceptaron aquí en este documento. En segundo lugar, ampliar las sanciones. En tercer lugar, nada de negociaciones, nada de diálogo, que eso es un capítulo cerrado. Y eso fue lo que dijimos ayer, por ejemplo, y me correspondió a mí incluso asumir el tono de la exposición frente al presidente Macron, cuando incluso alguien sugirió, ¿y por qué no se envía una comisión para cerciorar lo que va a pasar el 20 de mayo? No, eso sería convalidar un fraude, presidente. En Venezuela tenemos una narcodictadura. Y es un problema no solo de Venezuela, es de usted, presidente, porque si algo afecta a Francia son los actos terroristas. Y usted tiene que saber que Nicolás Maduro no solamente es un presidente que usurpa ese cargo porque tiene doble nacionalidad y eso atenta contra la Constitución Nacional, sino que Nicolás Maduro le otorga pasaportes a los terroristas, tiene vínculos con Hezbollah, financia el terrorismo, ese terrorismo que ha causado estragos en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Nicolás Maduro preside un régimen que ampara a narcotraficantes y eso y le pelan los ojos a uno porque piensan, este hombre está exagerando. No, le digo, vea el gabinete. Si la brigada antinarcóticos de la DEA hace una redada en Venezuela, resolvemos el problema porque nos quedamos sin gabinete, porque buena parte de ese gabinete de una u otra forma está coludido con el narcotráfico y además son responsables de crímenes de lesa humanidad. Y le pedimos, presidente Macron, ayúdenos, apoye usted el informe que va a presentar el doctor Luis Almagro, donde hay un expediente voluminoso donde se articulan todas las declaraciones con nombres y apellidos de viva voz formuladas por las víctimas de torturas, de desapariciones, de esos delitos que no prescriben y que Dios mediante van a tener un curso afortunado en la Corte Penal Internacional. Por eso fui a la reunión con el presidente de Francia. Y fíjate, por ejemplo, la importancia de tener estas reuniones. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos con los parlamentarios, ellos nos dicen, bueno, pero es que no queremos una salida violenta, cuando expuse el principio de intervención humanitaria. Le digo, bueno, ¿por qué? Es que ustedes, ¿de qué me hablan? Le digo. Porque el problema es o salir de la violencia que impera en Venezuela, porque si no tomamos decisiones, lo que va a perdurar en Venezuela son estos actos de violencia de un régimen, de una mafia que nunca va a hacer elecciones libres. Por lo tanto, por eso insistí en este documento, nada de hablar ni de negociaciones ni de diálogo. Para mí eso es un capítulo cerrado. Y ya está el expediente, el triste expediente de República Dominicana, que aprovechó el régimen de Maduro para bailarle el trompo a los factores que de una u otra forma se atrevieron a participar en esos encuentros que solo sirvieron, uno, para fracturar la unidad, dos, para boicotear el trabajo del señor Almagro en la OEA, y tres, para que Maduro ganara tiempo, como lo ha ganado. Ya van más de 27 meses de un hombre en el poder en medio de un país viviendo una catástrofe humanitaria. Esas son las realidades del planteamiento que hicimos ayer y lo que voy a decir mañana también al presidente Rajoy.
más allá de lo que voy a plantear de los venezolanos que están sufriendo aquí en España, los que han tramitado asilo y no les han respondido, de los venezolanos que están comiéndose un cable en muchas partes de Europa y que necesitan resolver su estatus migratorio, también la solución a lo que está planteado en Venezuela. Ese cuento, por ejemplo, de que suspendan las elecciones de 20 de mayo y dennos 2 meses más, dennos 2 cositas, 2 cochinos, 2 gallinas, un cachicamo para ir a las elecciones, eso no va con nosotros. Ni lo apoyo yo, ni lo apoya María Corina Machado, ni lo apoya Diego Arias, ni lo apoya el equipo que está en Soy Venezuela. Nosotros lo tenemos muy clarito. Si queremos salir de este régimen, primero hay que plantear la sustitución de esta tiranía para que podamos tener un verdadero gobierno democrático. Yo vengo de reunirme en este momento con el doctor con Ricardo Hauptmann. Hay muchos planes. Cuando la gente se pregunta, pero es que ustedes no están preparados. No, hay muchos planes, pero esos planes no sirven de nada si primero no salimos de la dictadura. Y esta dictadura no va a entregar el poder por vía electoral. Eso se lo dije ayer al presidente Macron. Y en eso me acompañaron todos los que estaban allí en la reunión. Las dictaduras no entregan el poder, y mucho más grave, cuando alguien me quiso comparar, bueno, pero en Chile Pinochet permitió el plebiscito, pero es que Pinochet no era narcotraficante. Pinochet no estaba relacionado con el terrorismo, que sí ocurre en Venezuela. En Venezuela estamos en manos de una mafia, y esas mafias, al igual que los carteles, que cuando alguien se mete a traficante, tiene una puerta de entrada, pero no hay puerta de salida para librarse de los vínculos con el narcotráfico, esa gente no van a entregar el poder. Y eso se lo respondimos ayer en el Palacio de Gobierno de Francia y hoy en el Palacio del Parlamento francés, cuando nos preguntan, bueno, ¿y si gana Henry Falcón? Bueno, eso es la isla de la fantasía. Alguien que no pudo ganar ni siquiera la gobernación de su estado, ¿cómo va a pretender ganar la presidencia de la República con un régimen que no permite observación calificada, que no tomó en cuenta las observaciones de Marmati, que dijo claro y raspado que habían trucado más de 1 millón de votos en el fraudulento de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando siguen teniendo los mismos grupos, los puntos rojos, cuando tienen la aplicación de este carné de la patria, que es una manera de aplicarle tortura estomacal a la gente que está muriéndose de hambre y a la que pretenden controlar con una cajita de comida. Mira, Antonio, yo sé que estás cansado, pero te voy a quitar otro segmento. No hay problema. Quiero justo hablar del tema. Bueno, yo la página de Julio Borges la paso porque, y tú te vas a poner bravo conmigo, pero como tú eres político y yo soy periodista, yo digo cualquier cantidad de cosas y las tiro ahí en la mesa. Para mí él lo que es un aprovechador, porque él vivió la mejor circunstancia de la Mesa de la Unidad y ahora se quiere pegar con quienes tienen el verdadero liderazgo ahora en Venezuela y tú estás incluido ahí. Entonces él no quiere bajarse de esa embarcación y quiere seguir remando. Entonces en eso es que él está. Eso hay que tomarlo en cuenta como lo que es. Tus palabras son muy importantes porque estamos haciendo lo que se dice un update de lo que tú estás haciendo, de tu actividad fuera del país, lo cual es muy, muy importante. Y es importante transmitírselo a la gente, que la gente sepa en lo que tú andas y lo importante que es eso. Al regreso quiero que hablemos del tema de Henry Falcón, porque más allá de una candidatura, yo sé que tú ves mi programa, pero no sé si viste el programa que le dediqué a Henry Falcón esta semana, creo que fue el lunes, explicando con detalle cuál fue el acuerdo con el gobierno, Antonio. Fue tan en detalle, por cierto, que una persona muy cercana a Henry Falcón comentó, ¿quién será que le está dando el dato a Patricia? Porque hasta las comillas fueron, ¿cómo se llama? Fueron exactas, ¿no? Porque yo hablé en ese programa de las frases que se dijeron, de lo que se propuso, y es algo muy peligroso para el país, Antonio. Es muy peligroso para el país. Al regreso, yo te voy a hacer como una especie de recuento corto de eso y quiero que comentemos porque es muy importante. ¿Qué van a hacer ustedes frente al verdadero plan de Jorge Rodríguez con Henry Falcón? Al regreso continuamos hablando con Antonio Ledesma.